El tiroteo en el OK Corral ha sido contado y recontado miles de veces, cambiando y filtrando los hechos hasta que la verdadera historia se perdió. Enterrada bajo la leyenda y la tradición, cuentos populares y verdades a medias, a lo largo de décadas de relatos partidistas. Lo ocurrido en Tombstone esa tarde no fue solo un enfrentamiento entre la ley y forajidos. Fue el punto de quiebre de una larga y fea disputa, moldeada por un pueblo que crecía más rápido de lo que cualquiera podía controlar. Dejando de lado la política y los rencores personales, la sangre se enfrió en los desiertos en desarrollo del territorio de Arizona. Para Huellas de la Frontera. Camina de regreso con nosotros a través de las historias fascinantes que evolucionaron hasta el mayor enfrentamiento de la frontera. Un enfrentamiento que empujó a ambos bandos hacia el estrecho pero pronto famoso terreno en la calle Fremont. Redescubre lo que los registros sobrevivientes realmente revelan sobre los 32 segundos más disputados, si no es que emocionantes y fascinantes, del oeste americano. Antes de que Tumba de Piedra ganara su reputación como un barril de pólvora, la tierra a su alrededor ya estaba empapada de disputas fronterizas y las secuelas de décadas de guerra. El condado de Cochise, separado del de Pima en 1881, estaba en un territorio que fue mexicano hasta una generación antes. La compra de Gadsden aseguró este desierto y montañas para Estados Unidos, principalmente para permitir el cruce futuro de un ferrocarril del sur. El nuevo condado llevaba el nombre de Cochise, el líder apache Chiricahua, cuya lucha contra las fuerzas estadounidenses y mexicanas había definido la historia temprana de la región. Tombstone fungía como cabecera del condado, dominando un paisaje de amplios valles y cadenas montañosas fragmentadas, con una frontera mexicana que corría a lo largo de su borde sur. Pero mucho antes de que se abriera el primer salón en Tombstone, la tierra ya estaba en agitación. Las guerras apaches asolaron esta esquina del suroeste durante más de 30 años. La expansión estadounidense hacia las tierras indígenas llevó a una serie de promesas incumplidas. Las promesas incumplidas llevaron a derramamiento de sangre. Las hostilidades comenzaron en 1861, cuando un ranchero acusó a la banda de Cochise de robar ganado y secuestrar a un niño. El teniente Jorge Bascom salió a resolver el asunto y tomó la decisión final de detener a Cochise durante una reunión organizada bajo una bandera de tregua. Cochise escapó, pero su familia no. La violencia que siguió endureció a ambos bandos. En los siguientes 25 años, la región vivió emboscadas y asesinatos en represalia hasta la rendición de Jerónimo en 1886. Expediciones militares cruzaron el mismo terreno durante la Guerra Civil. La Batalla de Paso Apache, en 1862, fue una de las luchas más definitorias del conflicto. En el suroeste, Cochise reunió a varios cientos de guerreros para defender el cañón. Las tropas estadounidenses lograron abrirse paso solo arrastrando obuses de montaña hasta colocarlos en posición, disparando desde las altas paredes rocosas donde los apaches estaban ocultos. Tras asentarse el polvo, el ejército construyó el fuerte Bowie para proteger la ruta, y el puesto fue clave hasta el fin de las guerras. Para cuando se descubrió la plata y atrajo a miles a Tombstone, el condado ya se había dividido en líneas culturales y políticas. Los rancheros dispersos por los valles tenían raíces en Texas y Missouri. Se veían a sí mismos como los colonos originales de la región y consideraban la llegada de los propietarios de minas y empresarios del norte como una intrusión. Sus lealtades favorecían al Partido Demócrata, influenciadas por la memoria confederada, mientras que empresarios y agentes de la ley en Tombstone apoyaban al Partido Republicano y buscaban estabilidad y crecimiento comercial. La tensión entre los ganaderos rurales y las prósperas ciudades mineras creó una brecha que afectó todos los asuntos en la región desértica. La aplicación de la ley no alivió la división. El sheriff Johnny Behan, con el fuerte apoyo de los rancheros y vaqueros, solía hacerse de la vista gorda cuando sus electores eran acusados de robo o abigeato. Su disposición a emplear a forajidos conocidos como Frank Stilwell solo aumentó la confusión sobre dónde terminaba la ley y comenzaba la criminalidad.
Los ayudantes John Adams y Cornelius Finley aprendieron los peligros de ese entorno en 1878. Poco después de prestar juramento, fueron emboscados y asesinados por un grupo de mexicanos que creían que la pareja transportaba oro. Un sospechoso, Florentino Sáiz, más tarde sería vinculado a la violencia contra los agentes locales. Pero la justicia nunca cruzó la frontera. México se negó a la extradición y el asunto murió entre papeleo y burocracia. La frontera era como una puerta giratoria para los alborotadores. Bandidos de Estados Unidos y México movían ganado entre países, esquivando la persecución al cruzar la frontera antes de que los sheriff o rurales los atraparan. Cada lado acusaba al otro de ayudar a los criminales, pero todo era irrelevante. Ningún lado logró controlar el flujo de ganado robado ni a quienes se dedicaban a ese negocio. Entonces, ¿quién realmente alimentó el aumento de la actividad criminal? ¿En el condado de Cochise? Prácticamente todos los que tenían intereses en la región, vaqueros endurecidos, bandidos mexicanos que sabían de cañones mejor que de mapas, agentes de la ley dispuestos a doblar sus placas y una clase trabajadora inquieta atraída a un lugar donde la fortuna parecía estar al alcance de la mano. Juntos ayudaron a convertir el condado de Cochise en una frontera volátil. Eso preparó el escenario para el enfrentamiento en Tombstone. Así que qué mejor nombre para un grupo desordenado de personajes obsesionados con el crimen que los vaqueros del condado de Cochise. El nombre de los vaqueros mencionados ni siquiera existía durante su apogeo, pero encaja con el grupo disperso de cuatreros y ladrones que operaban en el sur de Arizona a finales de la década de 1870 y principios de la de 1880. Fueron una de las primeras redes de forajidos en el oeste y uno de los primeros sindicatos del crimen organizado en todo Estados Unidos, unidos por lazos familiares y una disposición compartida para tomar cualquier cosa que no estuviera bien asegurada. Incluso la palabra vaquero significaba algo distinto en esta zona de Arizona. En Texas era un trabajador legítimo del ganado que cabalgaba por las praderas. Aquí era casi un insulto. Los locales la usaban para referirse a hombres que robaban ganado, lo vendían rápido y cruzaban la frontera antes de que los atraparan. A los empleados del rancho se les llamaba vaqueros o arreadores. El término vaquero indicaba problemas, y los periódicos más al oeste decían lo mismo, describiendo a los vaqueros de Arizona como más peligrosos que los típicos bandidos de caminos. Su trabajo más temprano se basaba en una simple rutina en Sonora: reunir ganado mexicano y llevar la manada hacia el norte, a Arizona. Una vez que México reforzó la frontera y colocó soldados en los puntos de cruce, los vaqueros no tuvieron otra opción más que enfocar su atención en los ranchos estadounidenses y las diligencias que pasaban. Cabalgaban en pequeños grupos y se reunían en lugares remotos, como el Valle de San Simón, donde el ganado robado podía ocultarse y ser remarcado antes de ser vendido. En Tombstone dependían de amigos dentro del pueblo que les avisaban cada vez que un alguacil o un ayudante reunía una partida. En 1881, los vaqueros ya tenían fama regional por amenazar transportistas y causar miedo a los nuevos colonos. Su presencia añadía tensión a un pueblo que ya estaba creciendo más rápido de lo que podía controlarse a sí mismo. Pasó de ser un grupo de tiendas de campaña dispersas a un centro minero con miles de habitantes, 2 iglesias y filas de casas de madera. Tombstone estaba en la frontera entre dos mundos. Uno intentaba establecer tribunales, impuestos y un comercio estable, mientras que el otro rechazaba cualquier autoridad que interfiriera con la libertad de la frontera. Los vaqueros se veían a sí mismos del lado de las tierras abiertas y resentían a los hombres que llegaban del norte para moldear la región según sus propios estándares. La notoriedad de los vaqueros se alimentaba de esa división. Algunos agentes de la ley estimaban que la banda tenía un par de cientos de miembros, mientras que los historiadores modernos sugieren un número algo mayor. Sea cual fuera la cifra, varios nombres destacaban. En primer lugar, los hermanos Clanton, Ike y Billy eran figuras centrales, y durante mucho tiempo se sospechó que el rancho de su familia era un punto de paso para los rebaños mexicanos robados. Tom y Frank McClory no se quedaban atrás, tenían una propiedad cerca del centro de Tombstone y se enredaron en una red de acusaciones de robo de ganado. Curly Bill Brocius era otro vaquero infame. Brocius tenía una reputación violenta y una habilidad especial para asaltar diligencias.
Mientras que Johnny Ringo, comúnmente considerado un líder entre los muchachos, llamaba la atención por su temperamento fuerte y su marcada influencia sobre los demás jinetes. Otros hombres saqueadores, Billy Claiborne, Pony Dill, Harry Head, Calica Jones y Frank Stilwell, iban y venían del grupo, uniéndose cuando se presentaba la oportunidad. Circulaban historias de que algunos miembros juraron un verdadero pacto de sangre para enfrentarse a ciertos agentes de la ley. Aunque esas historias provenían de residentes asustados y alguaciles frustrados, a medida que la lista de nombres crecía, la prensa se mostraba cada vez más alarmada. El epitafio de Tombstone, afín a los agentes de la ley de Cochise, publicó en septiembre de 1881 un fuerte editorial titulado La molestia de los vaqueros. Incluso en el centro del pueblo, la gente se sentía insegura. Los transportistas se detenían en los caminos y los oficiales mal pagados dudaban en perseguir delincuentes conocidos sin respaldo suficiente. El periódico afirmó que los inversionistas estaban reconsiderando Tombstone por completo, temiendo que su dinero no estuviera seguro. En una comunidad coqueteando con la anarquía como en la era moderna, la opinión pública rara vez coincidía de manera ordenada. En el viejo oeste, algunas familias rurales apoyaban en silencio a los vaqueros, ya que dependían de la carne barata de ganado robado. Los salones y las casas de juego recibían con gusto su dinero en efectivo. Para los dueños de negocios que intentaban sobrevivir, un cliente que paga es un cliente que paga. Mientras tanto, los habitantes del pueblo que querían orden observaban la situación con ojos ansiosos, creyendo firmemente en la prosperidad de la ciudad. La esperanza de prosperidad dependía de someter a los forajidos, y la política agudizaba esas divisiones. El sheriff Johnny Behan se inclinaba hacia los vaqueros y rancheros rurales. Minimizaba las quejas sobre el robo de ganado y a menudo chocaba con los agentes de la ley que eran más duros de lo que él prefería. Su hostilidad hacia los agentes de la ley rivales aumentó mientras estos ganaban influencia. La situación empeoró debido a incidentes de alto perfil, como el robo de la diligencia en marzo de 1881. Una diligencia de Kingyard y compañía que llevaba un gran cargamento de lingotes de plata fue emboscada cerca de Contention City. El asalto falló, pero los sospechosos Bill Leonard, Harry Head y Jim Crane estaban ligados a círculos de vaqueros. El intento llevó al alguacil a tomar medidas más severas y tensó más las relaciones. Otro punto de conflicto surgió cuando varias mulas del ejército desaparecieron del campamento Rocker. Testigos vincularon el robo a Calico Jones y posiblemente a Ike Clanton. El capitán Hearst llegó con sus 3 alguaciles de confianza y un agente de Wells Fargo para rastrearlos. La búsqueda llevó al rancho McClory, donde se encontraron los animales robados con marcas alteradas. Frank Patterson, hablando en nombre del grupo, prometió que devolverían las mulas para evitar un tiroteo, pero esa promesa se desvaneció en cuanto los oficiales se fueron. Como resultado, Hearst hizo una acusación pública. El periódico Tombstone Epitaph la publicó. Frank McClory respondió en el Daily Nugget, llamando a Hearst de todas las formas posibles que pudo publicar. Cuando la discusión se trasladó a la calle, los McClory se burlaron del ejército y aún así se negaron a entregar los animales. La violencia transfronteriza era común en el sureste de Arizona, pero los hechos en Skeleton Canyon llevaron las tensiones al límite. El primer gran enfrentamiento fue en julio de 1879 en las montañas Palancio, donde Arizona limita con Nuevo México. Un destacamento de rurales mexicanos cabalgó al norte persiguiendo a colonos que robaron ganado de ranchos sonorenses, cruzando la frontera a territorio estadounidense. Cuando llegaron al cañón, los jinetes caminaron directamente hacia una emboscada. La mayoría de la patrulla cayó bajo el fuego de los rifles, incluyendo a los hombres bajo el mando del capitán Alfredo Carrillo. El viejo Clanton, sus hijos Ike y Billy Corley, Bill Broches, Johnny Ringo y Florentino Cruz, todos fueron sospechosos de haber participado. México presentó una queja formal ante el presidente Chester Arthur en 1881 insistiendo en que el ataque exigía justicia, pero Washington argumentó que los mexicanos habían cruzado la frontera sin autorización. Al mismo tiempo, el cañón Skeleton fue nuevamente escenario de un derramamiento de sangre. En julio de 1881, Curly Bill y un grupo de vaqueros tendieron una emboscada a un grupo de mensajeros mexicanos de plata, que viajaban hacia el norte con cargamentos llenos de lingotes.
La emboscada terminó con los cuerpos de casi 2 docenas de contrabandistas esparcidos por el suelo del cañón. Entre los jinetes del ataque estaban la familia Clanton y los hermanos McLaury. La noticia se esparció rápido y el cañón se volvió sinónimo de violencia de forajidos. La respuesta llegó pronto. En agosto de 1881, las fuerzas mexicanas se dirigieron sigilosamente al cañón Guadalupe, donde creían que acampaban varios vaqueros. Al amanecer, abrieron fuego. El viejo Clanton murió instantáneamente. Jim Crane, Dick Gray, Billy Lang y otros también cayeron. 2 hombres lograron sobrevivir. Harry Earnshaw se arrastró lejos con heridas graves. Billy Byers escapó solo quedándose inmóvil entre los muertos hasta que los atacantes se retiraron. La pérdida del viejo Clanton destrozó la estructura de liderazgo flexible en la que los vaqueros confiaban y endureció su hostilidad hacia las patrullas mexicanas. Durante estos enfrentamientos fronterizos, otras figuras iban y venían entre los vaqueros. Pony Dill apareció en varios robos y hurtos, incluyendo asaltos cerca de puestos militares. La reputación de Sherman McMaster era aún más complicada. Alguna vez portó una placa de Ranger en Texas, pero para inicios de 1880 ya era socio de ladrones de diligencias y mulas. En Tombstone, la vida diaria seguía siendo violenta y vil. Una de las pérdidas más impactantes ocurrió el 28 de octubre de 1880. El alguacil Fred White enfrentó a un grupo de borrachos que disparaban pistolas en la oscuridad. Mientras intentaba quitarle un arma a Curly Bill Brocius, el arma se disparó y le dio a White en el abdomen. Otros agentes de la ley dejaron inconsciente a Brocius con la culata de una pistola y se lo llevaron. Fred White alcanzó a decir que el disparo no fue intencional. Esa declaración evitó que Brocius fuera acusado de asesinato, aunque nunca olvidó a los oficiales que lo golpearon. Los disparos eran tan comunes que los tiroteos se habían vuelto casi rutinarios. Ya no sorprendían a nadie, y dentro de esa constante agitación surgió una serie de altercados mortales. En junio de 1880, Buckskin Frank Leslie mató a Mike Killen afuera del Hotel Cosmopolitan, después de afirmar que Killen intentó quitarle la vida. Los tribunales terminaron por estar de acuerdo en que fue en defensa propia. El invierno siguiente, Johnny O'Rourke, conocido como Johnny detrás del 2, le disparó a Henry Schneider en una discusión y casi fue linchado por una turba hasta que intervinieron los oficiales. Semanas después, el 28 de febrero de 1881, Luke Short disparó a Charlie Storms afuera del salón tras una disputa de juego en la que Storms se volvió agresivo. El tiroteo fue considerado justificado, y el 1 de octubre el joven Billy Claiborne mató a James Hickey en Charleston, después de que Hickey lo amenazara repetidamente. El juez a cargo aceptó la versión de Claiborne y lo absolvió. En conjunto, estos incidentes, sumados a la situación en la frontera, los asesinatos y el aumento de tensiones alrededor de Tumba de Piedra, prepararon el escenario para el conflicto que pronto definiría al pueblo ante los ojos de la historia. Un enfrentamiento que consolidaría su lugar en la leyenda del oeste. La única pregunta que queda es, ¿quiénes participaron en ese enfrentamiento? Con exactamente, solo 4 de las mejores leyendas pistoleras del viejo oeste, por supuesto, entran Doc Holliday y los hermanos Earp. Mucho antes de que los vaqueros del condado de Cochise proyectaran su siniestra sombra sobre las mesetas rojizas del territorio de Arizona, un alguacil en particular se abría camino hacia el centro de la leyenda del viejo oeste. Uno, Virgil Earp, Virgil Walter Earp, un hombre formado por una infancia vivida en movimiento. Nació en Hartford, Kentucky, en el verano de 1843, mientras la familia Earp estaba asentada en una extensión de 150 acres a lo largo de Caney Creek. Su padre, Nicholas, nunca logró quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Las deudas, la violencia doméstica y una ambición tóxica mantenían a la familia mudándose por Illinois, Iowa, Missouri y finalmente al oeste. La inestabilidad fortaleció el lazo entre los hermanos Earp, quienes aprendieron a confiar más entre ellos que en quien los criaba. Virgilio intentó formar su familia por primera vez cuando apenas tenía la edad para hacerlo.
En Pella, Iowa, se casó en secreto con Ellen Risdom, una joven inmigrante holandesa. La unión enfureció a ambos padres, y el matrimonio pronto se vino abajo debido a los choques culturales y la interferencia de los padres. Su hija Nellie Jane nació en 1862, pero Virgilio no estuvo para ayudar a criarla. No mucho después se enlistó en el ejército de la Unión. Mientras él estaba fuera, a Ellen le dijeron que él había muerto. Creyendo que había quedado viuda, se casó de nuevo y dejó Iowa para irse a la frontera de Oregón. Cuando Virgilio regresó en 1865, descubrió que su esposa y su hija se habían ido sin dejar rastro. Lamentablemente se fue hacia el oeste después de algunos trabajos ocasionales. Siguió a su familia hasta Missouri. En 1870, Virgilio se casó de nuevo, esta vez con una mujer nacida en Francia llamada Rosella Dragu, aunque ella desapareció de los registros poco después de su boda. Solo al conocer a Elvira Alice Sullivan en Council Bluffs, halló una compañera que permaneció a su lado. Ella lo acompañó durante los años de arduos viajes y trabajos aún más duros, permaneciendo a su lado mucho después de que las tumbas se cerraran sobre los demás relacionados con aquel notorio tiroteo de octubre. Antes de eso, la vida laboral de Virgil estuvo marcada por cambios de fortuna. Condujo diligencias, cortó madera, transportó carga, repartió correo y buscó oro. Cuando los tiempos eran difíciles, el trabajo en la ley iba y venía. A veces portaba una placa, y en otras ocasiones simplemente llevaba su experiencia de un pueblo fronterizo a otro. En 1877, él y Ali llegaron al territorio de Arizona. Vivieron por un corto tiempo en Camp Verdang, antes de establecerse en Prescott, donde se dedicó a transportar madera y conducir diligencias entre los asentamientos. Ese otoño se unió a un grupo que perseguía a unos hombres buscados por asesinatos cerca de Prescott. Se produjo un tiroteo y el disparo de rifle largo de Virgilio derribó a uno de los sospechosos a distancia. Ese solo momento le valió la reputación de ser alguien firme bajo presión. El nombre de Virgilio Earp tenía peso. Después de ese momento, estableció lazos con funcionarios territoriales y pronto se convirtió en el vigilante nocturno de Prescott. Al año siguiente fue elegido alguacil. Fue durante este tiempo que animó a sus hermanos menores a dirigirse al sur, prometiendo que Arizona ofrecía una mezcla de oportunidades y problemas que podrían mantener ocupado a un hombre de la ley. A finales de 1879, los hermanos Earp se reagruparon en Prescott y se prepararon para mudarse al floreciente campamento de plata de Tombstone, justo antes de partir. El mariscal Crowley Dake nombró a Virgil ayudante de mariscal de los Estados Unidos para el distrito de Tombstone. El trabajo ofrecía poca paga, pero una enorme responsabilidad, ya que la creciente anarquía que rodeaba a los vaqueros exigía la atención federal. Virgil y los demás llegaron a Tombstone el 1 de diciembre de 1879. Un año después asumió su primer papel importante cuando Fred White murió. Tras ese disparo accidental, el consejo nombró a Virgil como alguacil interino. Ahora servía tanto al pueblo como al gobierno federal, compaginando deberes que se superponían y a veces chocaban entre sí. Su primer intento por obtener el cargo permanente terminó en derrota. Ben Zippy ganó la siguiente elección y luego volvió a ganar 2 meses después, pero el control de Zippy sobre el cargo, el trabajo colapsó cuando salió a la luz una deuda y él desapareció silenciosamente. Después de pedir permiso, Virgilio regresó para restaurar el orden. Cuando un incendio arrasó con el distrito comercial en junio de 1881, él tomó el control durante el pánico y detuvo a los saqueadores para que no se llevaran lo que las llamas aún no habían consumido. Días después, el alcalde John Clum lo nombró mariscal de la ciudad de manera permanente. Después de descubrir irregularidades financieras en las cuentas de Zippy, Virgilio aceptó felizmente el puesto y no perdió tiempo en nombrar a su hermano menor como su ayudante para ayudarlo en su nueva ofensiva contra el crimen. Morgan Earp creció bajo las mismas estrictas expectativas que formaron a todos los hermanos Earp, pero él las afrontó de manera diferente a sus hermanos mayores. Nació en Pella, Iowa, en el mismo hogar gobernado por la mano estricta de Nicholas Earp y la insistencia de Virginia Cooksey en la unidad familiar. Morgan aprendió desde temprano que el trabajo no era opcional. De niño, ayudaba a cuidar la tierra de la familia siguiendo órdenes, con poco espacio para discutir. A los 13 años, Nicolás llevó a varios niños en una carreta rumbo oeste hacia California.
Un viajero relató que Nicolás maldecía y amenazaba con azotar a cualquier joven que desobedeciera. Morgan era lo suficientemente mayor para entender que así era simplemente como operaba su padre. Esos kilómetros por llanuras y desierto lo endurecieron, volviéndolo un joven callado y capaz. Después de la guerra civil, la familia regresó a Missouri. Morgan no se interesó en la agricultura y prefirió seguir a su hermano James Earp, quien buscaba aventuras relacionadas con caballos o viajes largos. Ambos viajaron al norte hasta Montana, donde Morgan tuvo su primer contacto real con la frontera. Más tarde fue de un negocio a otro, convirtiéndose en parte del patrón inquieto de los Earp de moverse hacia lugares que prometían trabajo o emoción. A principios de la década de 1870, Morgan se unió a las cacerías de búfalos en la región de Texas Panhandle. Esas expediciones pagaban las cuentas, y algo más de hecho. Sus estancias fuera de temporada en Peoria los dejaron envueltos en el vicio. Los registros de arresto mencionan a Morgan en varios incidentes relacionados con burdeles y conducta desordenada. El legado de los Earp es irregular y a menudo exagerado, pero la presencia de Morgan en Peoria está bien documentada. Durante estos años, Morgan se quedó con Louisa Houston, una mujer cuya salud era frágil pero cuya lealtad nunca se quebró. Su lucha contra la artritis severa definió dónde podían vivir y complicaba viajar por la frontera. Aún así, Morgan la llevaba consigo siempre que su condición lo permitía. En 1875, Morgan apareció en Wichita. Apareció brevemente en los registros de arrestos y se vio envuelto en una disputa con el exalguacil Bill Smith. No hay un registro claro de que Morgan haya tenido una placa allí, pero se movió en el círculo del trabajo policial local poco después de ir a Dodge City y servir como ayudante bajo el mando del alguacil Charlie Bassett. Algunos archivos indican que Morgan ya tenía experiencia como ayudante en el condado de Ford, comenzando su carrera legal antes de que llegara su hermano. Más tarde, intentó su suerte en Deadwood y Montana, trabajando en empleos policiales de corta duración y legitimidad variada. Montana resultó ser un lugar turbulento. En Butte, Morgan fue policía por poco tiempo y después se dijo que ganó el puesto en un duelo a muerte con armas de fuego. Ninguna fuente contemporánea confirma la historia, aunque se volvió un mito local. Lo seguro es que renunció en pocos meses. Empacó sus cosas con Louisa y se dirigió al sur. Para 1880, Morgan y Louisa llegaron a California, luchando con problemas financieros pero decididos a seguir adelante. Ese verano, Morgan cabalgó hacia el territorio de Arizona para reunirse con sus hermanos en Tombstone, mientras Louisa se quedaba atrás. Desconfiando de la mala reputación que el campamento minero se había ganado, los ingresos más confiables de Morgan durante este periodo provenían de Wells Fargo. Tras la entrada de Wyatt en la ley del condado, Morgan aceptó el riesgoso trabajo de escoltar diligencias, obteniendo un salario estable por proteger cajas fuertes y mercancía. El trabajo lo mantenía en la carretera y en peligro, pero también lo involucraba más en la lucha contra el bandidaje regional. Siguió apoyando a sus hermanos cuando era necesario, trasladando prisioneros y enfrentando a sospechosos armados en los límites de ciudades en auge. En 1881, Morgan ya era una figura habitual entre las fuerzas del orden de Tombstone. Era joven y menos severo que los Earps mayores, pero su lealtad a sus hermanos resultaría fundamental. Morgan fue nombrado alguacil adjunto de la ciudad, pero no fue su único cargo otorgado por un hermano Earp mayor. Ese año, cuando el legendario Wyatt Earp dio un paso directo hacia las baladas de Tombstone, Wyatt Earp llegó al mundo en Monmouth, Illinois, en 1848. Ya siendo parte de esa familia violentamente disfuncional, Wyatt creció viendo a sus hermanos mayores partir para luchar por la unión, mientras él se quedaba en casa. Muy joven para enlistarme, pero lo bastante mayor para sentir el dolor de quedarme atrás. Al terminar la guerra, los Earps estaban en California y Wyatt ya mostraba su carácter reservado y controlado. De adolescente, se aventuró por los caminos del oeste sin un destino real en mente. Siguió a los equipos de ferrocarril y a las compañías de carga, viviendo entre jugadores y vagabundos, agrupados alrededor de pueblos improvisados, pueblos que surgían y desaparecían a lo largo de las vías en avance del Union Pacific. Estos asentamientos duros le mostraron los ritmos del vicio antes de portar una placa.
Eventualmente regresó a Missouri y aceptó el puesto de alguacil en la mar, lo que le ofreció su primera oportunidad de llevar una vida disciplinada. Aquí se casó con Arilla Sutherland, hija de un posadero local, y la pareja parecía tener un futuro estable. Ese futuro se desmoronó cuando Urilla murió de fiebre tifoidea esperando a su primer hijo. Wyatt quedó destrozado después de eso. Dejó la mar atrás y pasó los siguientes años vagando entre problemas y supervivencia, terminando en burdeles y pueblos ribereños, donde la violencia a menudo era la única respuesta. Sus arrestos durante este periodo reflejan una vida que había caído en picada después de su breve momento de promesa. Wyatt regresó al oeste, atraído por las oportunidades en las ciudades ganaderas de Kansas. Llegó a Wichita en una época en la que los vaqueros de Texas inundaban las ciudades para noches de bebida y peleas. Wyatt fue portero en esos círculos indisciplinados, hasta que ayudar a un oficial a recuperar una carreta robada le valió elogios públicos y, lo más importante, un nuevo camino. Al notar su firmeza bajo presión, los funcionarios lo integraron a las fuerzas del orden. Se convirtió en ayudante de alguacil en Wichita y más tarde sirvió en la infame y conflictiva Dodge City, donde perfeccionó su enfoque policial. Para 1879, Wyatt anhelaba mejores oportunidades y siguió a sus hermanos a los florecientes campos de plata del sureste de Arizona. Tombstone era una ciudad joven, caótica y rebosante de riqueza. La ciudad ofrecía restaurantes refinados, productos importados y ambientes sociales mucho más elegantes que los distritos de cantinas de Kansas. Wyatt intentó reinventarse aquí como hombre de negocios en lugar de hombre de la ley. Adquirió intereses en diligencias, derechos de agua, minas y más, solo para verse bloqueado por monopolistas locales y alianzas variables. Estos problemas lo llevaron de vuelta a la abogacía. Aceptó un puesto en Wells Fargo, custodiando cajas fuertes, y después se convirtió en ayudante del sheriff del condado de Pima. ¿Recuerdas? El panorama político de Tombstone estaba profundamente dividido, y Wyatt pronto se encontró formando parte del grupo minero alineado con los republicanos, que por supuesto se oponía a los rancheros demócratas de los alrededores. Como los vaqueros pertenecían al segundo grupo, rápidamente se convirtieron en rivales acérrimos de Wyatt y el resto de los Earp. En 1881, Wyatt buscaba ser el primer alguacil del nuevo condado de Cochise. El puesto ofrecía poder e ingresos altos, pues los alguaciles recibían parte de los impuestos recaudados. Wyatt creía que su lealtad republicana y su experiencia en la frontera le daban un fuerte derecho al puesto. Por supuesto, el ya mencionado Johnny Vahan consiguió el trabajo, pero hablaremos más de eso después. Se decía que Vahan veía a Wyatt como terco y moralista, y que el puesto del subjefe de alguacil era para burlarse del hombre de la ley. Su enfrentamiento solo se intensificó a medida que el robo de ganado se volvía más agresivo y los vaqueros se volvían cada vez más audaces. La relación de Wyatt con Doc Holliday también intensificó estas tensiones. Wyatt lo valoraba mucho y lo veía como un hombre que una vez le salvó la vida. Esa lealtad a menudo ponía a Wyatt bajo sospecha entre los habitantes del pueblo que desaprobaban el comportamiento y el pasado de Doc, un pasado que admitidamente estaba lleno de misterio y caos. John Henry Doc Holliday llegó al mundo en Griffin, Georgia, siendo el único hijo biológico de Henry Burroughs Holliday y Alice Jane McKee. Su padre ya había participado en una guerra en México y volvería a servir cuando la Confederación pidió voluntarios. Doc creció en una casa impregnada de estrictos modales, orgullo militar y la constante presencia de enfermedades. Su hermano adoptivo, Francisco, que fue traído a casa después de la Guerra de México, murió joven de tuberculosis. Alicia Holliday murió en 1866, dejando a su hijo con una tristeza permanente. Su padre se volvió a casar casi de inmediato, y el mundo de la familia cambió de nuevo, aumentando la distancia entre Doc y el hogar que alguna vez conoció. Recibió una educación clásica en el Instituto Valdosta, estudiando retórica latina, matemáticas e historia, lo que le dio el vocabulario culto que más tarde sorprendió a los jugadores y a los clientes de los salones. Eligió la odontología como profesión. En 1870 viajó a Filadelfia y se tituló en el Colegio de Cirugía Dental de Pensilvania.
Para cuando cumplió 21 años, la edad requerida para ejercer, ya había asistido a dentistas en San Luis. Se quedó un corto tiempo en la casa de su tío en Atlanta mientras hacía su propia reputación. Esa estabilidad temprana no duró. Poco después de volver a Georgia, le diagnosticaron tuberculosis, la misma que había causado la muerte de su madre y hermano. Los doctores le advirtieron que el clima del sur lo mataría pronto y le sugirieron buscar aire seco al oeste. Aceptar esa decisión significaba dejar atrás su profesión y a la mayoría de su familia. ¿Alguna posibilidad de una vida tranquila? En 1873 tomó un tren a Dallas, considerada la última parada antes de las llanuras inexploradas. Doc ejerció la odontología en Dallas al principio, asociándose con el Dr. John A. Seeger y ganando varios premios en la feria del condado. Pero su tos cada vez peor hacía imposible trabajar de manera constante. Las largas horas necesarias para rellenar caries y hacer dentaduras postizas lo dejaban exhausto y escupiendo sangre en su pañuelo. El juego pronto sustituyó a la odontología como su fuente principal de ingresos. Su temperamento y mente aguda lo hacían un natural en las mesas de cartas, aunque su nueva ocupación le traía problemas con regularidad. Para 1874 había sido acusado de juego ilegal y más tarde absuelto de disparar contra un cantinero. Se fue hacia el norte, a Denison, presionado por el aumento de las multas. Desde ahí, Doc comenzó el deambular inquieto que definiría el resto de su vida. Bajo varios alias, él repartió faro en Denver, Cheyenne y Deadwood. En todas partes, se ganó una reputación por su violencia. Una pelea con cuchillo con el jugador Bud Ryan dejó a Ryan casi hecho trizas. Más tarde, una discusión en Breckenridge terminó con un rival disparándole a Doc. Cuando estaba desarmado, los periódicos incluso publicaron su obituario. Antes de descubrir que había sobrevivido, su primo viajó al oeste para ayudarlo a recuperarse. Pero para entonces, Doc ya estaba completamente comprometido con la vida de un jugador profesional. Eventualmente se mudó a Fort Griffin, Texas, donde conoció a Kate la Narizota, una mujer nacida en Hungría con una inteligencia aguda y un ingenio que igualaba al suyo. Ella fue lo más cercano a una pareja para él. En Fort Griffin, Doc conoció por primera vez a Wyatt Earp. Wyatt estaba rastreando al forajido Dave Rudabock y buscó información de Doc, quien lo dirigió hacia Kansas. Ese intercambio se convirtió en la semilla de una amistad que florecería en la vida de ambos hombres. Doc siguió la corriente de oportunidades hasta Dodge City en 1878. Él y Kate se registraron en una casa de huéspedes bajo los nombres de Dr. y Sra. J.H., Holiday y Doc. Incluso puso un aviso ofreciendo servicios dentales desde un hotel. Probablemente fue su último intento de trabajar como dentista. La mayoría de las noches se le podía encontrar en las mesas de cartas de Long Branch u otros salones llenos de bribones. Después circularon historias de que salvó a Wyatt Earp de unos vaqueros armados durante un disturbio en Dodge City, aunque los periódicos de la época no lo registraron. Wyatt siempre reconoció a Doc por intervenir cuando los demás se paralizaron. Las historias que rodeaban a Doc Holliday se expandieron a medida que se movía más hacia el oeste. Unas historias cuentan que mató a un soldado en Texas. Otras narran tiroteos con hombres cuyos nombres se perdieron en los registros. Los historiadores han encontrado pocas pruebas detrás de la mayoría de estos relatos, pero las leyendas alimentaron su creciente aura como una figura mortal e impredecible. Doc, con su gusto por lo dramático, hizo poco para corregir estos rumores. Cuando el clima en Dodge se volvió frío, tanto literal como figurativamente, Doc volvió a cambiar, esta vez a Las Vegas, Nuevo México, donde las aguas termales ofrecían algo de alivio para sus pulmones. Ahí intentó administrar un salón, pero eso le causó problemas legales nuevamente. En una confrontación, un hombre llamado Mike Gordon sacó un revólver y le disparó a Doc afuera de un salón y murió poco después. Si Doc disparó primero o simplemente respondió al fuego, se convirtió en otro de los muchos misterios que lo rodeaban. A finales de 1879, Wyatt Earp pasó por Las Vegas y lo animó a seguir a los Earp hacia Arizona. Doc y Kate viajaron con ellos hasta Prescott, donde Doc se quedó para aprovechar la bulliciosa escena de apuestas de la ciudad. Su relación con Kate Nariz Grande se desmoronó poco después.
Así, Doc regresó una vez más a la Tierra del Encanto para resolver asuntos pendientes. Luego se mudó de regreso a Prescott, Arizona, y eventualmente se dirigió hacia Tombstone. Para el otoño de 1880, la llegada de Doc a Tombstone ocurrió en un momento en que las tensiones ya estaban aumentando en todo el condado de Cochise. Para cuando entró en los salones y casas de juego locales, las facciones que pronto chocarían en el OK Corral ya se estaban endureciendo. Doc Holliday no creó el conflicto, pero una vez que cruzó los límites de la ciudad, se convirtió en una parte fija de su centro. Un jugador enfermo que avanzaba hacia uno de los tiroteos más disputados en la historia de Estados Unidos. Después de todo, las señales apuntaban hacia la destrucción, y la parca nunca llega tarde en el viejo oeste. Ya mencionamos incidentes incendiarios como el tiroteo de Fred White y los nombramientos de Wyatt Earp como alguacil adjunto en el este del condado de Pima y de Virgil Earp como asistente temporal del alguacil en Tombstone. Ciertamente, la muerte accidental de White no fue realmente aceptada como accidental por los Cowboys, y con una creciente representación de los Earp en los ámbitos de la ley de Arizona, ellos cargaron con la culpa. Y aún así, la noche más oscura todavía estaba por llegar. La marcha hacia el OK Corral inició la noche de las elecciones de 1880 para elegir al alguacil del condado de Pima. Bob Paul era el favorito de casi todos los que seguían la política territorial. Sin embargo, cuando cajas de votos extraviadas llegaron a Tucson días después de que las urnas se cerraron, el conteo de repente favoreció al demócrata titular Charles Chabelle. Los resultados más sospechosos vinieron de San Simillón, un remoto bastión de vaqueros al este de Tumba de Piedra. Solo 10 hombres estaban registrados ahí, pero de alguna manera el distrito entregó más de 100 votos para Chabelle. Ike Clanton convenientemente ayudó a supervisar el conteo, y Johnny Ringo sirvió como juez, haciendo que los números fueran aún más difíciles de creer. Chabelle actuó rápidamente, entregando su recién adquirida autoridad a Johnny Bajan al nombrarlo su ayudante para la mitad oriental del condado, el mismo territorio que Wyatt Earp había esperado en silencio poder vigilar. Paul pronto descubrió pruebas de fraude, pero el daño a la política local ya estaba hecho. En febrero de 1881, la legislatura formó el condado de Cochise del este de Pima y estableció su sede en Tombstone, garantizando nuevas elecciones y una lucrativa oficina del alguacil que valía decenas de miles de dólares en comisiones fiscales anuales. Wyatt y Bajan ambos aspiraban al puesto. Bajan buscó el apoyo de los políticos adecuados y le prometió a Wyatt el cargo de subjefe de alguacil a cambio de que se retirara de la contienda. Wyatt se apartó confiando en Bajan, pero este nombró a otra persona. Harry Woods, editor de The Cowboy, estaba afiliado al Daily Nugget. En cambio, Bajan luego justificó la traición acusando a Wyatt de usar su nombre indebidamente durante una disputa reciente por un caballo robado. Era obvio lo que estaba pasando. El 15 de marzo de 1881, la atmósfera se tornó más tensa. ¿Recuerdas el asalto a la diligencia de Kinear y compañía? Transportaba lingotes de plata rumbo a Benson. Bob Paul, que aún estaba peleando esa elección disputada, tomó las riendas porque el conductor habitual, Bud Philpott, se sentía mal. En su lugar, Philpott fue de copiloto junto a él. Afuera de la estación de Drew, 3 vaqueros intentaron detener la diligencia. Paul disparó primero, hiriendo a uno de los ladrones en la parte baja del cuerpo. El fuego de respuesta abatió a Philpott y a un pasajero, Pedro Rory, matándolos a ambos al instante. Los caballos se desbocaron, llevando a Paul casi una milla antes de que recuperara el control. Los bandidos huyeron sin nada. En cuestión de horas, Virgilio Earp reunió una partida que incluía a sus hermanos Wyatt Morgan, agentes de Wells Fargo, e incluso a Johnny Bajan. Bob Paul cabalgó con ellos, aún conmocionado pero decidido. Durante más de 2 semanas, el grupo persiguió a los asesinos a través de cientos de millas de desierto. La persecución fue agotadora, una travesía épica por el áspero desierto del territorio, con largos tramos sin agua, caballos muertos, un calor abrasador y el temor de que alguien los estuviera siguiendo. Finalmente arrestaron a un vagabundo llamado Luther King,
quien se quebró durante el interrogatorio después de que lo engañaron haciéndole creer que Kate Narizón había sido asesinada. King confesó, los ladrones eran Bill Leonard, Harry Head y Jim Crane, todos conocidos asociados vaqueros. Esto solo aumentó la distancia entre los Earps y Byhan. King llegó a la cárcel de Tombstone y salió rápidamente por la puerta trasera sin seguro. Esta fuga se organizó mediante un acuerdo secreto que involucraba al subjefe Harry Woods y al socio comercial de Byhan, quien compró el caballo de King durante el proceso. Woods afirmó después que alguien simplemente había abierto la puerta de seguridad por error, pero pocos en el pueblo le creyeron. La indignación creció y los Earps se marcharon furiosos. La persecución continuó hasta el 1 de abril, cuando los hombres exhaustos regresaron cojeando a Tombstone. Luego, Byhan presentó una hoja de gastos cercana a 800, mientras se negaba a reembolsar cualquiera de los gastos de los Earps. Wells Fargo tuvo que compensarlos. A principios de junio, Wyatt probó otra táctica. Se acercó a Ike Clanton y le ofreció parte de la recompensa si ayudaba a localizar a los 3 asaltantes de la diligencia. Ike mostró interés al principio, pero pronto se enteró de que los hombres habían muerto en otro lugar, dejándolos solo con una nube de sospecha. Los vaqueros empezaron a susurrar que Ike había considerado traicionarlos. Ike culpó a Wyatt y a Doc Holliday por estos rumores, y sus amenazas hacia ambos hombres se volvieron más fuertes y temerarias. Mientras tanto, los intentos de los vaqueros de culpar a los Earp y Holliday por el robo de marzo solo aumentaron la enemistad. Más o menos al mismo tiempo, la vida personal de Johnny Byhan generó nuevos chismes. Muchos residentes de Tombstone asumían que él estaba casado con Josephine Sadie Marcus, un hombre que a menudo se asociaba con la lista de musas de Wyatt Earp, aunque la relación no tenía validez legal. Cuando Sadie lo sorprendió en la cama de otra mujer, terminó con el acuerdo. Ella le rentó su casa al Dr. George Goodfellow y continuó usando el apellido Byhan ese verano, pero sus lazos con él quedaron efectivamente cortados. Mientras que un triángulo amoroso enriquece la leyenda del tiroteo, en realidad Wyatt Earp todavía vivía con Maddie Blaylock y no tenía ninguna relación oficial con Sadie. Durante este periodo, sin embargo, sus oficinas estaban arriba del Crystal Palace, lo que los colocaba en la misma zona. El otoño de 1881 inició con más violencia. En septiembre, un asalto a una diligencia en la línea de Bisbee solo dejó pequeños objetos de valor sin caja fuerte. En un momento, uno de los asaltantes usó un término de jerga familiar, azúcar, algo que el vaquero Frank Stilwell solía decir a menudo. Wyatt, Virgil y otros siguieron el rastro y más tarde vincularon una huella de bota distintiva a Stilwell a través de un taller de reparaciones en Bisbee. Poco después de que Virgil arrestara a Stilwell y Pete Spence, ellos presentaron un grupo de testigos de coartada, y el juez Spicer desestimó los cargos por falta de pruebas. Virgil arrestó nuevamente a la pareja por cargos federales de interferir con la entrega de correo. Por supuesto, el buen y viejo Daily Nugget lo reportó incorrectamente, una vez más convenciendo a los vaqueros de que los Earp estaban atacando a sus amigos solo por pura malicia. Las amenazas no tardaron en llegar. Morgan Earp fue advertido directamente por Frank McClory de que cualquier otro arresto sería respondido con disparos. El Tombstone Epitaph insinuó que los peligros estaban aumentando. Luego, las acusaciones se dirigieron hacia Doc Holliday después de una amarga discusión entre Doc y Kate Byhan y el dueño del salón, Milt. Joyce aprovechó que estaba ebria y la convenció de firmar una declaración jurada diciendo que Doc participó en el robo de la diligencia de marzo. El juez Spicer emitió una orden de arresto, pero los Earps hallaron testigos que probaron que Doc estaba en otro sitio. Cuando Kate recuperó la sobriedad, admitió que había sido manipulada y el caso se vino abajo. En las últimas semanas antes del tiroteo en la calle Fremont, la tensión entre Wyatt Earp e Ike Clinton llegó a un punto en el que incluso los pequeños malentendidos se sentían como ataques personales. Una de las primeras chispas surgió afuera del Hotel Alhambra, donde Ike acorraló a Wyatt acusándolo de haber repetido conversaciones privadas. A Doc Holliday, Wyatt le insistió que no había dicho ni una palabra, pero Ike se fue sin estar convencido. Ese mismo fin de semana, Morgan le pidió a Holliday que regresara de una celebración en Tucson. El problema se sentía cerca, y Morgan quería tener a su amigo cerca.
Cuando Wyatt le preguntó a Doc sobre la queja anterior de Ike, Doc desestimó todo el asunto, seguro de que Ike solo buscaba excusas para provocar una pelea. La noche del 25 de octubre, la situación finalmente estalló. Ike y Tom McClory llegaron a Tombstone para vender carne, y Doc enfrentó a Ike casi en cuanto entró. Las palabras volaron rápidamente. Morgan tuvo que apartar a Doc antes de que estallara una pelea completa. Ike los siguió gritando hasta que Virgil intervino y le advirtió que pasaría el resto de la noche en la cárcel si no se calmaba. Wyatt se encontró con Ike afuera de un salón intentando una última vez derribar al caballero, con suavidad. Ike respondió prometiendo que estaría listo en la mañana, frase que significaba que quería saldar cuentas. Wyatt le dijo que se fuera a casa y durmiera para que se le pasara. Por supuesto, nadie lo hizo. Virgil terminó en una mesa de póker con Ike, Tom Byhan y otro hombre, un grupo unido solo por la costumbre y el whisky. Jugaron hasta el amanecer. Cuando el juego finalmente terminó, Virgil y Byhan se fueron a casa. Ike no lo hizo. Deambuló de cantina en cantina, ya borracho, ya armado. El cantinero Barry Boyle le dijo después a Wyatt que Ike estaba haciendo fuertes promesas de violencia. Desde ahí, Ike recuperó un rifle y otra pistola del corral West End, donde había dejado sus armas el día anterior. Para media mañana, él todavía andaba deambulando por las calles, demasiado alterado para pensar con claridad, demasiado terco para darse cuenta de hasta dónde había llegado. Mary Fly avisó a Doc sobre las amenazas de Ike cuando el pueblo empezó a moverse al mediodía. Luego, Virgilio y Morgan se toparon con Ike en la calle Allen. Le quitaron las armas como lo ordenaba la ciudad y lo derribaron. El golpe fue tan fuerte que la pelea terminó al instante. Wyatt se quedó con el ganadero herido y sangrando, mientras Virgilio fue por el juez Wallace. La 25 dejando a Ike murmurando y amargado. Virgilio le dijo que recogiera sus armas más tarde en el Hotel Grand. Si Ike se hubiera calmado, las cosas podrían haber terminado ahí, pero calmarse no estaba en el diccionario del vaquero. Afuera del juzgado, Wyatt enfrentó a Tom McClory por llevar una pistola oculta él mismo. Tom afirmó que estaba desarmado, pero Wyatt vio el arma y lo golpeó 2 veces, tirándolo al suelo. Si Tom llevaba esa arma o si había recogido otra en otro lugar, ha sido un tema muy debatido durante mucho tiempo, pero varios testigos que fueron ignorados insistieron en que él sí estaba armado. Un minero dijo que Tom cayó al principio de la pelea, pero logró levantarse de nuevo y devolvió el fuego. Un viajero de Kansas City describió después a un vaquero disparando desde detrás del cuello de un caballo, algo que ni Frank ni Billy Clanton hicieron jamás. Un lavandero llamado Pete Fellahey agregó que el mismo hombre todavía tenía una pistola en la mano cuando cayó cerca de la esquina sureste de Fremont. Y en tercer lugar, su relato coincidía con el lugar donde Tom realmente cayó, no donde terminaron Frank o Billy. Otro testigo, Ham Light, miró desde una ventana y reportó haber visto a un hombre desplomarse contra una casa cercana, que es precisamente donde estaba Tom. Estos detalles nunca se mencionaron en la audiencia que siguió, en parte porque ambas partes temían las implicaciones. El testimonio que beneficiaba a los Earps podía perjudicarlos, y el que favorecía a los Cowboys podía mostrar contradicciones en su relato. Como resultado, gran parte de lo que los testigos neutrales vieron nunca quedó registrado. Para la tarde, Ike y Tom cojeaban a diferentes habitaciones para recibir atención médica rápida. El día estaba amargamente frío, con parches de nieve aún aferrados a las partes sombreadas de la calle Fremont. Ambos hombres habían estado despiertos desde la mañana anterior, bebiendo constantemente a esta hora. Billy Clanton y Frank McClory llegaron al pueblo después de escuchar que habían golpeado a sus hermanos. Cada uno llevaba una pistola y un rifle, algo que no levantaba sospechas en el camino abierto dada la reciente actividad apache. Se detuvieron en el Grand Hotel el tiempo suficiente para escuchar lo que había pasado. Doc Holliday los saludó cuando entraron, pero la pareja se fue rápidamente. Aún armado, Wyatt pronto vio a Billy y Frank en la armería de Spengenbergen cargando cinturones de cartuchos. Ike intentó comprar un revólver de reemplazo, pero lo rechazaron porque su rostro golpeado puso nervioso al dependiente. Virgil recogió su propia escopeta en la oficina de Wells Fargo, ocultándola debajo de su abrigo para no alarmar a los transeúntes en la calle.
Para entonces, ya se sabía que los vaqueros iban a la parte trasera del OK Corral. Algunos testigos oyeron que juraban matar a los Earps. Los agentes intentaron arrestar de nuevo a cualquiera de su grupo. Alrededor de las 2:30 p.m., el minero Rubén Coleman informó tanto a Vahan como a Virgilio que los vaqueros estaban armados y reuniéndose. Vahan había estado dormido hasta temprano en la tarde. Después de despertar, se afeitó, salió a la calle y recibió las mismas advertencias. Localizó a Frank, Ike y Tom en un terreno angosto entre la pensión de Fly y la residencia Harwood. Vahan les ordenó que entregaran sus armas. Tom e Ike insistieron en que no estaban armados. Billy llegó poco después. Frank, hostil y desafiante, mantenía su rifle a la vista. El grupo se mantuvo agrupado junto al terreno cercado, un lugar estrecho que les daba poco espacio para moverse, pero los mantenía fuera de la calle principal. En cuestión de minutos, los Earps comenzaron a caminar por Fremont. La distancia entre ellos y los vaqueros se acortaba rápidamente. Todos los resentimientos del último año se habían acumulado en ese estrecho espacio junto a la casa de Fly. Y casi no había nadie en Tombstone que no sintiera hacia dónde se dirigía la tarde. Un último enfrentamiento afuera del OK Corral. Mientras los Earps y Doc Holliday cruzaban la carnicería de Bauer, los últimos segundos de calma desaparecieron. Uno de los hermanos miró hacia Doc y le dio una breve orden para que estuviera listo. Doc respondió de la misma manera y el grupo siguió adelante sin decir una palabra más. Se estaban acercando a un terreno angosto junto a la pensión de Fly, donde los vaqueros aún esperaban en una fila dispersa, alejándose poco a poco de Harwood Place. Algunos testigos recordaron haber visto a Billy Claiborne y Wes Fuller cerca también, aunque ambos hombres salieron corriendo tan pronto como comenzó el enfrentamiento. Cuando los Earps llegaron al espacio entre los dos edificios, estaban a solo unos cuantos pasos de los jinetes armados. Virgil Earp se adelantó y avanzó unos metros hacia la franja de tierra vacía. Wyatt se quedó un poco detrás de él, justo en la entrada del callejón junto a la pensión de Fly. Morgan se colocó en la calle Fremont, cerca del frente abierto del terreno, mientras que Doc se quedó más a la derecha, pegado a la acera de madera. Los vaqueros se movieron cuando los agentes de la ley se acercaron, con Billy Clanton y Frank McClory de pie junto a sus caballos ensillados, y Tom se colocó más cerca de la pensión de Fly. Ike rondaba por el borde del terreno, pálido por la golpiza matutina. Virgil pensaba que el sheriff Vahan los había desarmado, por eso los Earp guardaron las pistolas en la cintura y los bolsillos del abrigo. Doc llevaba su escopeta corta de 2 cañones bajo un abrigo largo. Cuando Virgil vio que los vaqueros seguían armados, les pidió que levantaran las manos. Wyatt dio una orden similar un momento después. Casi de inmediato comenzó el tiroteo. Frank y Billy sacaron sus revólveres. Cerca de ahí, un hombre conocido como Calica Jones corrió hacia la parte trasera del OK Corral, desapareciendo por el pasillo. Virgil trató de calmar el pánico gritando otra vez, pero ya era tarde. Los primeros disparos se escucharon tan seguidos que incluso los testigos más atentos no se pusieron de acuerdo sobre quién apretó el gatillo primero. El humo de la pólvora negra llenó el lugar, volviendo la pelea confusa de inmediato. La mayoría de los observadores neutrales admitieron no poder identificar a los tiradores tras el inicio del tiroteo, y quienes decían estar seguros solían favorecer a alguna facción. La descarga que inició la pelea impactó en el suelo, los caballos y las paredes de la pensión en rápida sucesión. Wyatt contó que Billy disparó primero y casi lo alcanza. Wyatt respondió, pero apuntó a Frank creyendo que era la mayor amenaza. Su bala alcanzó a Frank en el abdomen. Lo que le pasó a Tom McClory al principio se complicó por los testimonios contradictorios mencionados. Varios testigos fuera de la audiencia principal insistieron en que Tom McClory tenía una pistola y disparó al menos una vez. Wyatt contó que vio a Tom llevar la mano a su cadera derecha. Según Virgil, Tom se colocó tras su caballo y disparó por encima del lomo. En cuestión de segundos, Doc Holliday rodeó el caballo de Tom y disparó la escopeta al pecho de Tom a quemarropa. La detonación dobló a Tom y lo hizo tambalearse entre el humo que flotaba hacia la esquina de Fremont y la tercera. Un niño vio desde una ventana cómo Tom caía junto a un poste de telégrafo y quedaba inmóvil.
El encargado de la lavandería confirmó que Tom aún tenía una pistola en la mano al caer tras disparar la escopeta. Doc la arrojó a un lado, sacó su revólver niquelado y se unió a Morgan y Wyatt para disparar hacia Frank y Billy. Ike Clinton había pasado días prometiendo violencia, pero cuando comenzó el tiroteo insistió en que estaba desarmado y le suplicó a Wyatt que no lo matara. Wyatt le dijo que podía pelear o irse. Ike eligió lo segundo y corrió hacia la pensión de Fly, escapando sin un rasguño. Claiborne y Fuller ya habían huido, dejando solo a Billy y Frank, enfrentándose todavía al agente de la ley. Morgan le disparó a Billy en la muñeca derecha casi de inmediato, obligando a Billy a cambiar su revólver a la mano izquierda. A pesar de la herida, Billy siguió gritando hasta que se le acabó la munición. Virgil y Wyatt siguieron disparando ellos mismos, mientras que Morgan cayó de rodillas después de tropezar con una tubería enterrada. Frank intentó sacar un rifle de su funda, pero su caballo se apartó bruscamente, dejándolo solo con su revólver. Cruzó la calle Fremont mientras disparaba a Holiday y Morgan. Una bala rozó a Doc en la cadera, y Doc, maldiciendo en voz alta, fue tras Frank gritándole que pensaba acabar con él por ese disparo. Frank llegó al otro lado de la calle Fremont y siguió disparando hasta que una bala lo alcanzó en la cabeza. Cayó al instante. Un transeúnte corrió hacia él, pero Frank murió antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras débiles. Billy, mientras tanto, resistió más de lo que cualquiera esperaba. Le habían disparado en la muñeca, el pecho y el abdomen. Aún así, logró sentarse erguido cerca de la casa Harwood y disparar de nuevo cuando el humo se disipó. Los testigos lo vieron recargado contra una pared, con su revólver apoyado sobre la pierna cuando se le acabaron los cartuchos. Intentó pedir más, pero nadie se le acercó. Fly le quitó la pistola de la mano. Cerca del final, las últimas palabras de Billy fueron súplicas por aire y espacio, y dejó en claro que sabía que estaba muriendo. Tom McClory murió poco después de ser llevado dentro de la casa Harwood, sin recuperar nunca la fuerza para hablar. En cuanto a Ike, siguió corriendo. Varios habitantes del pueblo lo vieron después corriendo por la calle Allen y desapareciendo por el camino Tough Knot. En un lado del cuadrilátero de boxeo, Doc Holiday recibió un roce de bala en la cadera. La bala atravesó la tela de su abrigo antes de cortarlo a lo largo del costado. La herida de Virgil fue más grave. Una bala le atravesó la pantorrilla y lo dejó cojeando de inmediato. Morgan fue el que salió peor parado. Un disparo le atravesó la espalda, pasando por ambos omóplatos y golpeando el hueso antes de salir. Se mantuvo de pie. Solo gracias a su determinación y al impulso de la pelea, Wyatt logró salir ileso. Del otro lado del lugar estaban los tres vaqueros. Tom McClory recibió de lleno el disparo de escopeta de Holiday y murió casi al instante. Frank McClory intentó seguir peleando después de recibir una herida en el estómago, pero el disparo en la cabeza lo derribó en el acto. Billy Clanton resistió más que los otros, disparando con la izquierda tras perder la derecha. Sin embargo, las heridas en pecho y abdomen lo debilitaron pronto. Mientras los Earps sobrevivientes y Holiday regresaban a sus casas, el sheriff Johnny Bahan los interceptó. Le dijo a Wyatt que tenía la intención de arrestarlo en ese mismo momento. Wyatt se negó, señalando que la garantía previa de Bahan sobre que los vaqueros estaban desarmados había llevado a los Earps al enfrentamiento. Esperaban que obedecieran, no que dispararan. «No me voy a ir del pueblo», le dijo, manteniéndose firme, «pero hoy no voy a ser arrestado». El doctor Jorge Goodfellow se hizo cargo y atendió las heridas de los Earps. Luego siguió un examen más formal de los cuerpos. El doctor Enrique Matthews examinó primero a Frank McClory. La herida en la cabeza de Frank entró por debajo de su oreja derecha y atravesó en línea recta, matándolo de inmediato. La herida en el estómago, un poco a la izquierda, fue probablemente el primer disparo de Wyatt. Las heridas de Tom evidenciaron el impacto de la escopeta. La 12 Buck atravesó su torso derecho debajo del brazo, dejando una dispersión de 4 pulgadas que indicaba que no estaba de pie. Como dijeron los vaqueros, su postura no coincidía con su versión de los hechos. El Dr. Goodfellow revisó las heridas de Billy con la ayuda de Keith. La trayectoria de la bala que destrozó la muñeca de Billy mostró que no tenía las manos levantadas ni sostenía su abrigo abierto.
La herida en el pecho, cerca del pezón izquierdo, atravesó un pulmón, y el disparo en el abdomen entró bajo la 12ª costilla. Todos los disparos lo alcanzaron de frente. La herida en la muñeca casi con certeza ocurrió al principio de la pelea, probablemente por Morgan o Doc Holliday, porque inutilizó la mano dominante de Billy y lo obligó a continuar como zurdo. Para cuando los ecos de los disparos se silenciaron y el humo se desvaneció en el viento de la tarde, las tensiones que se venían gestando desde hace tiempo entre los Cowboys y los Earps finalmente habían estallado abiertamente. Hubo muertes y 3 hombres estaban muertos por ello, con los cadáveres examinados y los heridos recuperándose. El siguiente capítulo del conflicto se trasladó a la sala del tribunal, donde los Earps y Holliday enfrentarían la audiencia legal más disputada en la historia de Tombstone. La mañana después del tiroteo, los cuerpos de Billy Clanton, Tom McGlory y Frank McGlory fueron colocados en la ventana principal de Ritter y Reims, la funeraria local. Sus edades estaban anotadas y un letrero que decía "Asesinados en las calles de Tombstone" se recargaba en el vidrio. El mensaje impactó al público de inmediato y quienes pasaban por el centro se detenían a mirar. El funeral atrajo a una multitud poco común en un pueblo minero joven. Unas 300 a 400 personas caminaron en la procesión hacia Boot Hill, pero las aceras contaban la historia principal. Unas 2000 personas observaban en silencio, hombro con hombro, mientras pasaban los ataúdes. Tom y Frank fueron enterrados juntos. Billy fue colocado cerca. La asistencia sugería una fuerte simpatía por los fallecidos, incluso entre los residentes que tenían poco aprecio por los vaqueros durante sus vidas. Los periódicos de todo el país aprovecharon la historia. Las primeras coberturas favorecían a los Earps, especialmente en ciudades lejanas al territorio de Arizona. Un titular de San Francisco decía: "Mejor deshacerse de ellos". El jurado del forense se reunió 3 días después y dictó un veredicto neutral. Nombró a los Earps y a Holliday como quienes dispararon los tiros mortales, pero no concluyó sobre el motivo o intención criminal. Esa omisión frustró a casi todos. Los partidarios de ambos bandos querían un juicio claro y no lo obtuvieron. El doctor Enrique Matthews, quien examinó los cuerpos, declaró claramente que Tom fue alcanzado por un solo disparo de escopeta, contradiciendo la afirmación posterior del sheriff Bajan de que Tom había muerto por disparos de pistola. La defensa señalaría más tarde que la versión de Bajan requería una cantidad casi imposible de cambio de armas. En los primeros momentos de la pelea, la prensa local se desvió de sus contrapartes nacionales, lo que solo enturbió aún más las cosas. El Daily Nugget publicó su primera historia a través de Ricardo Rull, un reportero que conocía personalmente a Bajan. Su relato apoyó a los Earps y describió el tiroteo como uno de los días más sangrientos en la corta historia del pueblo, y sugiriendo que Frank McGlory fue el primero en sacar su revólver. Ediciones posteriores del Nugget cambiaron de rumbo y se inclinaron fuertemente hacia el lado de los Cowboys. Lo que motivó la neutralidad de Rull sigue siendo un misterio. El Tombstone Epitaph apoyó a los Earps desde el inicio. Dijo que Virgil había actuado como cualquier oficial debería hacerlo al enfrentarse a hombres armados que violaban la ordenanza del pueblo, porque el Epitaph contaba con privilegios de la Associated Press. Su versión fue la que la mayoría de los estadounidenses leyó. Un periódico de California enfatizó lo dividida que se había vuelto la ciudad. Reiteraron que solo 2 vaqueros estaban armados y que algunos lugareños pensaban que los Earps se excedieron, aunque otros decían que no tenían alternativa. El gobernador Fremont comentó que muchos ciudadanos ya no confiaban en los funcionarios civiles y veían a las autoridades locales como demasiado complacientes. Con los forajidos, las discusiones sobre quién disparó primero solo se hicieron más intensas. Los testigos se contradecían constantemente y aquellos que no conocían personalmente a los peleadores no podían identificar a nadie a través del humo. Todos estaban de acuerdo solo en 2 cosas. Los primeros disparos ocurrieron casi al mismo tiempo y la pelea comenzó en el instante en que se dio la orden de desarmar. Los relatos también variaban según el registro escrito que sobreviviera. El Nugget contaba con el único reportero taquígrafo. El Epitaph añadió detalles ausentes en otros medios, pero las notas manuscritas del secretario del tribunal aportaron más variaciones. La confusión aumentó cuando los documentos sobrevivientes cayeron en malas manos.
Verás, en la década de 1930, Pat Highurst completó una transcripción de toda la audiencia para la Administración de Progreso de Obras Públicas, pero eliminó el material que consideró irrelevante. A Highurst no le agradaba Wyatt Earp y era amigo del hijo de Johnny Bahan, Albert, y después de terminar el trabajo, los documentos originales permanecieron en su casa. Cuando un incendio destruyó la casa, el testimonio se perdió. Su versión editada se convirtió en la fuente principal en la que muchos escritores posteriores confiaron de regreso en Tombstone. 4 días tras el tiroteo, Ike Clinton acusó de asesinato a los Earps y Doc Holliday. Virgil y Morgan, postrados, no pagaron fianza. A Wyatt y Holliday inicialmente se les negó la libertad bajo fianza por completo antes de que finalmente se les concediera la liberación, a $10,000 cada uno. Amigos y empresarios importantes ayudaron generosamente, pero Wyatt pagó $7,000 de su bolsillo para liberar a Holliday. El abogado defensor Tom Fitch, uno de los abogados más capaces del territorio, tomó el caso. La audiencia se llevaría a cabo ante el juez Wells Spicer, un republicano cuyas conexiones estaban más alineadas con los Earps que con los Cowboys. El Consejo Municipal de Tombstone suspendió a Virgil como alguacil y nombró a James Flynn en su lugar. La audiencia preliminar comenzó el 31 de octubre en el edificio de la Bolsa Minera y se extendió por más de un mes. Para un pueblo fronterizo, la intensidad y duración de los testimonios fueron excepcionales. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Littleton Price y sus asistentes, cuestionó la autoridad de Spicer para dictaminar sobre las pruebas. Spicer simplemente los ignoró. Will McClory llegó poco después para representar los intereses de su hermano. Era hábil, emotivo y estaba convencido de que los Earps y Holliday eran culpables de asesinato. Sus cartas insinuaban soluciones violentas si el tribunal no los castigaba. Los testigos de la fiscalía dijeron que los vaqueros eran cooperativos y desarmados, y el sheriff Bahan fue su principal portavoz. Él testificó que los vaqueros levantaron las manos o abrieron sus abrigos para mostrar que no llevaban armas. Según él, los Earps dispararon primero y dispararon repetidamente antes de que algún vaquero respondiera el fuego. El contrainterrogatorio mostró contradicciones, sobre todo respecto a sus declaraciones previas a Virgil, donde afirmó que el hermano McClory sacó el arma primero y que Virgil actuó correctamente. El testimonio de Ike Clanton se derrumbó solo, con afirmaciones que cambiaban bajo presión. Pero aún así contribuyó a la narrativa de la fiscalía cuando se acumuló suficiente impulso detrás de esa versión de los hechos. Spicer revocó la fianza de Wyatt y Holliday. Como resultado, pasaron 16 días en la cárcel. La defensa de Tom Fitch presionó para incluir pruebas de amenazas previas de los vaqueros ese día, y Spicer accedió. También trasladó la audiencia al Hotel Cosmopolitan para que Virgilio, que aún se estaba recuperando, pudiera testificar desde la cama. Fitch decidió no poner a Holliday en el estrado, sabiendo que su temperamento podía ser explotado. Wyatt presentó una declaración escrita en su lugar, la cual la fiscalía intentó bloquear. Spicer lo permitió. Wyatt relató su oferta de ayudar a perseguir asaltantes, sus tratos con los vaqueros y que solo disparó cuando Frank y Billy intentaron sacar sus armas. Uno de los testigos más efectivos para la defensa fue H.F. Seals, un ingeniero ferroviario sin vínculos con ninguno de los involucrados. Él había escuchado a los vaqueros amenazar con matar a los Earps más temprano ese día, y su testimonio tuvo un peso considerable. Las amenazas continuaron incluso mientras se desarrollaba la audiencia. Cartas anónimas advirtiendo a los Earps y a sus simpatizantes circularon durante diciembre. Al principio se tomaron como fanfarronerías imprudentes, pero eso cambió cuando alguien intentó emboscar a Virgil, quien se había convertido en un hombre marcado, después de la pelea. Ike Clanton siguió presentando cargos. En diciembre presentó un nuevo conjunto de denuncias por asesinato ante el juez J. Postiant-B. Smith en Contention City. Los Earps llegaron con fuerte custodia y el caso se desmoronó casi de inmediato. Cuando el honorable juez Lucas desestimó los cargos debido a la incompetencia de Smith, Ike intentó nuevamente obtener más órdenes de arresto, pero el juez exigió nuevas pruebas para cualquier otra audiencia, algo que Ike no pudo presentar. Incluso aquellos que apoyaban a los Earps sentían que el peligro se acercaba. El alcalde John Clum sobrevivió a una emboscada el 14 de diciembre cuando jinetes desconocidos atacaron su carruaje cerca de Benson.
El ataque no parecía un robo y la mayoría lo vio como una represalia por el apoyo de Clum a los Earps y su trabajo en el Epitaph. Clum escapó a pie y caminó varios kilómetros antes de encontrar un caballo de reemplazo. Llegaron más complicaciones cuando surgió un nuevo testigo. El Kansas City Star publicó el testimonio de una señora J.C. Collier, que luego fue reimpreso por el Epitaph. Ella estaba en Tombstone visitando a su familia y presenció parte del tiroteo desde la oficina de correos. Ella afirmó que los vaqueros abrieron fuego tan pronto como se les dio la orden de levantar las manos, y describió a uno de ellos disparando desde debajo del cuello del caballo. Su relato incluía a un hombre herido apoyándose en un codo para disparar de nuevo, y a otro usando la cobertura de un caballo. Los detalles aumentaron la confusión sobre quién disparó primero y qué vaquero tenía qué arma, pero confirmaron lo rápido que la situación se volvió violenta. El juez Spicer dictó su decisión el 30 de noviembre de 1881, concluyendo la audiencia preliminar más larga y examinada del territorio. Comenzó exponiendo las narrativas opuestas. Por un lado estaban las declaraciones de Bahan, Ike Clanton y algunos simpatizantes de los vaqueros que insistían en que los McLaury y los Clanton intentaban rendirse. Por otro lado, los Earp, sus testigos y varios transeúntes neutrales describieron a hombres armados desafiando la ordenanza de la ciudad y haciendo amenazas. Spicer puso especial interés en la evidencia física. La herida de escopeta de Tom, la ubicación de la herida en la cabeza de Frank y las lesiones de Billy que demostraban que había estado disparando en lugar de levantar las manos. Esos detalles le importaban más que las declaraciones contradictorias de hombres casados. La decisión de Spicer no llegó a una exoneración total, pero absolvió a los Earps de responsabilidad penal. Escribió que los agentes de la ley habían actuado en cumplimiento de su deber y se habían enfrentado a una resistencia armada. Reconoció errores de juicio, pero afirmó que la situación se intensificó demasiado rápido para hacer un arresto ordenado. Spicer también criticó la conducta del sheriff Behan, diciendo que si realmente hubiera desarmado a los Cowboys como decía, el tiroteo no habría ocurrido. Su conclusión final fue tajante. No había causa probable para cargos de asesinato y todos los acusados fueron liberados. Las reacciones emocionales llegaron de inmediato. Los simpatizantes de los Cowboys estaban furiosos, mientras que los partidarios de los Earps se sintieron reivindicados. La tensión en el pueblo seguía alta. La batalla legal había terminado por ahora. Las amenazas anónimas hacia los Earps y sus aliados persistieron, aumentando la amargura acumulada en otoño para los Cowboys y sus simpatizantes. El fallo de Spicer se sintió como un favor político para los intereses mineros y los líderes empresariales que querían estabilidad. Fue un alivio. Los Earps salieron de la audiencia. Golpeados y aún en peligro, Virgil seguía con una bala en la pierna. Morgan se movía con dificultad después de la herida que le había atravesado la espalda. Doc Holliday estaba inquieto e hinchado de ira. Wyatt era el único que no estaba herido, pero incluso él entendía que el tribunal no había resuelto nada. En las calles, la profunda división en Tombstone no se había desvanecido, solo se había detenido por un momento. La venganza a sangre fría aún acechaba en todo el territorio, más allá de los límites del Okai Corral y dentro del folclore de las leyendas del viejo oeste.